Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y hoy tenemos a un querido amigo, una persona a la cual admiro y que tiene un trabajo excepcional, ya lo van a escuchar y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Miguel Farrell. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Querido Agustín, pues muchas gracias por esa introducción. Estamos muy bien. Aquí muy contento de estar en tu programa y pues dispara. Te agradezco mucho y quisiera yo comenzar porque nos platiques brevemente de ti, qué haces y por qué tenemos el placer de estar contigo. Pues voy a empezar de atrás hacia adelante. El placer de estar acá lo tengo yo. Grata invitación que me hiciste llegar y que pues te agradezco mucho. Y yo soy un venezolano que ha sido muy bien recibido en México. Dirijo una organización muy nueva que está haciendo algo tremendamente disruptivo, que pasa precisamente por una aplicación que se llama Passpose, que permite a las personas a crear un legado digital, que probablemente hablaremos más adelante, lo que igual quiere decir que ayudamos a las personas a dejar sus asuntos en orden del lado emocional, financiero y legal, en caso de que algo les llegara a ocurrir, precisamente para evitar conflictos familiares y pérdida de activos por falta de información. Al mismo tiempo también, como tú también fuiste invitado, tenemos un podcast al cual le agradecemos mucho esta oportunidad que hemos tenido de hablar del problema justo de lo que hacemos en Passpose, y eso nos ha permitido explicar un poco lo que hacemos y traer gente como tú, que pues invito a la gente que lo vea el programa que hicimos contigo porque quedó increíble. Y la verdad que la he pasado con ustedes, que son maravillosos, no se lo pierdan, como dice Miguel. Antes de morir es el podcast y van a ver ustedes que el día de hoy, y le agradecemos mucho a Miguel, nos regale su tiempo porque lo hemos invitado, porque vamos a analizar una película que es una película que habla un poco del tema que queremos abordar el día de hoy. En el podcast de Cinequiatría elegimos una película y a partir de los personajes o de alguna situación que ocurre en ella, lo analizamos desde la perspectiva de la salud mental. Y antes de entrar a detalle en ir analizando la película, Miguel, quería yo preguntarte, ¿qué te parece la película Antes de partir? Pues definitivamente es algo que cuando lo vemos en una televisión, en una historia, lo entendemos completamente diferente a cuando nos ocurre realmente a nosotros, ¿no? Y creo que precisamente este tipo de películas nos permite visualizar las oportunidades que tenemos para cuando las cosas nos van a ocurrir, porque no es un tema de que si la esquivamos o no, definitivamente van a suceder. ¿Y cuáles son las alternativas para salir mejor parado desde el lado emocional, más que todo, y seguir adelante? Es sin duda una película que pone sobre la mesa un tema que tú has abordado, que tu equipo y que ustedes han hablado, y que desde la perspectiva de la salud mental nos ayuda a identificar qué puede ocurrir. Esta película, Edward y Carter, son un par de desconocidos que coinciden estando en un hospital, como nos puede ocurrir a cualquiera, como cualquiera de nosotros en algún momento, comentas muy bien, la salud se puede ver afectada, pero ellos viven en ese momento la noticia de una enfermedad terminal. Y una enfermedad terminal, en este caso, estamos hablando de cáncer. Es importante decir que la salud mental en las personas con cáncer debe ser una prioridad y debe ser un asunto el cual habría de tratarse con frecuencia, habría de atenderse con regularidad, porque fíjate, Miguel, que en el ejercicio clínico profesional de la salud mental muchas cosas se dan por hecho por tener cáncer, ¿no? Deprimirte, estar triste, enojado, reclamar, querer negociar, y lo mencionas muy bien, la película es un buen pretexto para poner sobre la mesa una reflexión, si bien es una película que habla del peligro de morir, sobre todo habla de cómo hemos vivido. Y creo que es una parte muy interesante donde la película pues, nos va ofreciendo estos pequeños espacios y estos dos desconocidos pues terminan haciendo una lista
con asuntos que terminar antes de partir, ¿no? Y es una parte que yo quería escucharte. ¿Qué te parece este concepto que, según revisé para el episodio del día de hoy, pues dio origen a que muchas personas empezaran a generar estas listas en vida de las cosas que tendrías que hacer antes de morir? Sí, yo creo que hay que hacer una pausa y considerar, considerarnos nosotros en un evento como ese, ¿no? Digamos, aun cuando puede sonar muy triste, y puede sonar eh, fatalista el hecho que te digan tienes cáncer y vas a morir dentro de 1 o 2 años, irónicamente es una oportunidad, porque no todos tienen quizás esta oportunidad de que te digan en un tiempo determinado vas a faltar. Otras personas se van sin siquiera sentirlo, sin siquiera vivirlo, ¿no? Entonces, es importante pensar, si a ti te dan la oportunidad de escoger, ¿quieres morir de golpe o quieres tener chance de saber cuánto tiempo te queda para desde allí empezar a justo lo que hicieron en la película, hacer una lista de lo que quisieran hacer antes de partir, ¿no? Entonces, es relevante quizás identificar que es una oportunidad dentro de lo fatalista que esto puede ocurrir, ¿no? Y sin duda, este bucket list, yo creo que antes de llevarlo a este momento de que te va a ocurrir algo y vas a tener la oportunidad de hacer el bucket list lo tienes que hacer justo en este preciso momento, ¿no? Cuando estás en una situación donde tienes la oportunidad de escoger, hay creo que un dicho, creo que lo dicen los budistas, que cuando no estás enfermo puedes tener millones de problemas, pero cuando te dicen tienes cáncer, tienes un solo problema. Entonces, ya la cosa comienza a cambiar, la perspectiva comienza a cambiar y la posibilidad que nosotros tengamos de entender que somos finitos y que nuestra ausencia va va a impactar probablemente de forma negativa, pero de forma natural a nuestro entorno, pues es una gran oportunidad para aprovechar que estamos vivos, ¿no? Que muchos de las filosofía estoica y de otros conceptos que bien mencionas del budismo, pues hacen referencia acerca de de que la muerte no es un problema, va a suceder, nos va a ocurrir, le va a venir a todos. La gran dificultad es qué hacer con ese tiempo, cómo es que eliges y decides vivir. Y pareciera que la vida se vuelve relevante hasta que te enteras, como bien decías, si tienes oportunidad en una enfermedad que te diagnostiquen y que tengas determinada cantidad de tiempo. En términos médicos, cuando hablamos de una enfermedad terminal, se refiere a una condición que no tiene cura, que te va a llevar poco a poco a un desenlace final y que generalmente dura menos de 6 meses. Y ese es un dato importante para que las personas que nos ven y nos escuchan sepan que es más o menos esta condición, pero la idea es el que hablemos tú y yo sobre la gente le gusta hablar de la muerte, la gente está preparada, y tú y yo lo comentábamos en algún momento. La gente dice que la muerte nos va a llegar y tú sabes que en nuestro México celebramos el Día de Muertos y los mexicanos se ríen de la muerte y caricaturas y estos pequeños poemas, calaveritas y más, pero la realidad es que nadie habla de la muerte con seriedad, nadie se ocupa. Y creo que esta película nos puede dar como ese pequeña pincelada hollywoodense, medio romántica, a veces cómica, donde pues de manera emotiva te vas dando cuenta que, caramba, hay cosas que me hubiera gustado hacer, quizás algunas de ellas son tan sencillas que van de qué tanto tu vida ha sido útil para los demás. En alguna de las escenas cuando están en Egipto platica Carter con Edward acerca de qué tanto la vida de él ha sido un aporte para la vida de alguien más, y te vas dando cuenta que pues realmente no estás preparado, porque esto te puede pasar, y lo estás mencionando bien, en una enfermedad, pero te puede pasar saliendo de casa, en un accidente, en un momento cualquiera, y no hay ni tiempo, ni oportunidad, y todo lo que tú en ese momento tenías planeado, pensado hacer, pues genera un gran agobio. Pero no vayamos tan lejos.
para que una persona, una vez que muere, se le pueda expedir un documento de un certificado de defunción, requiere saber dónde tiene su identificación oficial. O sea, no estamos hablando siquiera de las finanzas, de las cuentas, que seguro vamos a platicar tú y yo más adelante. Estamos hablando de detalles tan consistentes, tan claros como cómo se desbloquea tu teléfono móvil, dónde tienes tu identificación oficial. ¿Qué te parece esto, Miguel? Pues mira, hay un dato interesantísimo. En México mueren aproximadamente 800,000 personas, más o menos al año, ¿no? Esos son un tanto más de 2,000 y cacho al día. Para ponerte el número redondo, cada 39 segundos, si usamos la matemática, muere una persona en México, ¿sí? Y lo que tú acabas de decir es lo más real que hay. De esas 2,000 y tantas personas que mueren al día, vamos a ponerle que el 50% muere porque fueron diagnosticados con una enfermedad terminal. Estoy hablando de puros números sin ser exacto, pero para que vayamos a entender la realidad. 1,000 personas salieron de su casa un día y no regresaron. Y no es un tema que tú supiste que te iba a pasar algo, no, simplemente ocurrió. Entonces, esa circunstancia particularmente, creer que somos finitos, creer que somos infinitos, no, creer que somos inmortales, evitar hablar de un tema que no es que si te va a pasar o no, te va a pasar, no lo vas a esquivar. Definitivamente forma parte de una conversación que debemos tener en casa, sin lugar a dudas, porque tú muy bien lo acabas de decir, o sea, cuántas cosas se quedan, por ejemplo, ¿cuántas pólizas de seguro no se cobran en México y en el mundo? Porque esto no es un problema de México nada más, es un problema general, porque sencillamente no se compartió la información. Y tú acabas de decir, no, yo tengo todo perfectamente en un Excel, en mi computadora. Maravilloso, hiciste extraordinario trabajo, pero tu computadora tiene una clave. Y esa clave no la conoce absolutamente nadie. Es como que si no tuvieras absolutamente nada. O que hiciste una carta y esa carta la guardaste en un cajón, pero nadie sabe que la guardaste en ese cajón y 5, 6, 10 años después apareció esa carta donde tú compartiste la información que querías, pero llegó tarde. Entonces, como que si no existiera, ¿no? Definitivamente creo que como lo hace en la película, y creo que hay un pedazo de la película donde hay una negación, donde no se quiere aceptar la realidad tal cual como es, y después cuando fluyes, es lo bonito de la película, porque aceptas tu realidad, y ahí es cuando tú disfrutas, y viene un goce, ¿sí? Ahí te das cuenta que estás vivo. Entonces, por eso nosotros decimos que antes de morir, particularmente, tienes una oportunidad increíble. No verlo del lado fatalista, no. O sea, te levantas todos los días con una grandísima oportunidad de hacer cosas diferentes, pues, ¿por qué no? ¿Sí? Y te das cuenta cómo en la película vamos observando cómo lo que ocurre es una reflexión acerca de cómo han vivido. Edward, un hombre inestable, con relaciones sentimentales que rompe con facilidad, 3, 4 matrimonios tenía, a diferencia de Carter, un mecánico que también había entregado su vida por completo a los hijos, a la familia, y que justo cuando recibe la noticia es que reflexiona y toma una decisión que a mí me pareció muy peculiar, que es irse a este viaje con Edward para poder vivir lo que no había tenido oportunidad o lo que al menos él creía que era importante llevar a cabo en su vida, ¿no? Como estos pendientes, como esta lista, pero a mí me gustaría regresar también a lo que nos estabas comentando. No hablar de morir también ocurre en situaciones desde la experiencia clínica, cuando tú atiendes una familia y uno de los integrantes, ya sea un niño, ya sea una persona adolescente, adulta o mayor, quiere hablar de morir, Miguel, la familia entera le cuarta, le dice, no lo hables, no lo atraigas, no lo digas. Y yo tuve la fortuna de trabajar 10 años en una sala de oncología y pues veía esta conducta de manera recurrente, la tendencia a pensar que hablar de esto es un problema cuando la realidad es diferente. Hablamos del elefante en medio de la sala, está la situación, se tiene que hacer un testamento, se tiene que buscar en el momento. Pues sí, nadie quiere hablar de esta situación tan difícil,
difícil, en un momento tan doloroso, pero no hacerlo no va a aliviar el dolor, no va a generar facilidad. Puede, como bien decías, si hay un seguro, pues a los deudos, a la familia, le puede hacer un bien y tú puedes legar, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dejamos para los otros, con ese legado que lo mismo puede ser, describías bien, una carta, un mensaje. Mira que en el podcast de Cinequiatría hemos analizado películas que tienen que ver con el cáncer, una particularmente muy hermosa, Mi vida sin mí, donde la protagonista graba una serie de cintas, cintas de cassette, cintas en audio, las mismas que entrega no a su esposo porque sabía que el esposo no iba a cumplir con su última voluntad, sino que se las entrega en mano al oncólogo que le dio el diagnóstico a ella, ¿no? Entonces, vemos constantemente esta necesidad de poder transmitir, trascender. No iba a estar en los cumpleaños de las hijas y les graba cintas por varios años para que en cada cumpleaños le fuera entregada una cinta. Y hablas de que pues ese tipo de información, ese tipo de trascendencia, ya sea en bienes, ya sea a veces en patente o que tienes un material que has escrito y quieres legar a tu familia, no se habla, no se menciona y seguramente es algo que si lo ponemos en números, pues puede llegar a unas cifras que nos puede admirar escucharlas, nos puede sorprender, Miguel. Sin duda, ¿no? Y es un tema de trascendencia. A ver, nacemos, estudiamos, nos relacionamos, empezamos a crear algún cierto patrimonio, nos reproducimos. Entonces, llega un momento donde tú dices, ok, en algún momento voy a morir porque esa es la naturaleza, ¿sí? Nadie si bien es cierto, la gente decía antes, nos casamos hasta que la muerte nos separe y te morías a los 34 años, pero hoy la longevidad, como dice Concha León Portilla, nos regalaron 30 años de vida sin instructivo y ahorita estamos llegando a los 80 años y hay un montón de problemas. Por ahí genera el concepto de economía plateada, que son estos servicios y productos que ahora están enfocados a este grupo etario para planificar, para vivir, para desarrollarse y no quedarse pensando simplemente en andaderas y pañales, ¿no? Porque nuestra vida continúa. Entonces, sí, tal cual como tú lo acabas de decir, en este proceso donde imagínate que te fue medianamente mal, vamos a ser pesimistas, siempre vas a tener algo, siempre lograste algo. Entonces, ese algo, si tú no lo compartes, si tú no lo legas, por así decirlo, se va a perder. Y hoy día encontramos que hay historias de gente que está levantando testimonios de cuáles son los arrepentimientos de las personas antes de morir. Hay una enfermera, Bonnie, no me acuerdo cuál es el apellido, que levantó varias razones y todos son arrepentimientos de no haber vivido como queremos, no haber de alguna forma logrado lo que en algún momento me planteé porque me dio miedo y así sucesivamente. Cuando te das cuenta de todos estos conceptos que las personas están empezando a hacer, simplemente son miedos o negaciones a vivir de alguna forma. Entonces, la invitación particularmente a la cual nosotros estamos haciendo referencia y que cada vez la estamos viendo más en películas como tú muy bien estás trayendo a tu programa, es sencillamente comunicación. Hay sociólogos que están empezando a decir que este concepto nuevo de que puedas dejar mensajes para el futuro es la nueva forma de comunicación, como en algún momento fue el telégrafo o fue una foto. Al final es un mensaje. Entonces, ese mensaje yo no conocí a mis abuelos, pero si de repente mis abuelos hubiesen hecho algún tipo de video donde yo pudiera ver qué era lo que hacían, probablemente estuviéramos en una situación donde entendiera realmente cómo era mi familia, ¿no? México, particularmente, lo mencionaste hace un rato, es un país que tiene la particularidad que celebra, tiene en noviembre sus días de celebración, pues no los hace diferente. Mucha gente cree que sí, pero no. O sea, igualito, dímelo tú, lo sienten, lo sufren y se asustan de igual manera.
solamente pues tienen una condición donde no sé si del lado folclórico o del lado del mercadeo, gracias a James Bond y todo este tema, se habla de la muerte con una particularidad, pero fíjate tú, en contraste, tienen a Coco. Y Coco, particularmente lo que te dice, entre tantas cosas, en sus mensajes muy lindos, es que si no prendes esa lucecita, esa persona tiende a desaparecer, tiende a ser olvidada. ¿Qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si yo me encargo en vida de dejar suficiente información, suficientes mensajes? Imagínate que puedas dejar un mensaje para tu esposa, para tus hijos, para tus socios, para tus grandes amigos, para que el día de su cumpleaños, mejor dicho, reciban un saludo tuyo, aun cuando ya no estés. Tú programaste los próximos 10 años en caso de que algo te ocurriese. Para muchas personas suena como ni de casualidad veo ese mensaje de una persona que ya murió. Pero creo que ese es el trabajo en el que estamos nosotros particularmente metidos, en hacer este awareness, este despertar de que para allá vamos. De alguna u otra manera, la forma de que nosotros podamos recordar a alguien más tiene una alternativa totalmente diferente a la que estamos acostumbrados hoy mismo. Entonces, uh, por ahí pasa un poco este optimismo romántico de lo que tú decías también. Tranquilo, tú te vas a curar, tranquilo, no te va a pasar absolutamente nada, y limitas a la persona a que exprese realmente la oportunidad que tiene en ese momento de, mira, tan sencillo, casos que hemos recibido, estamos perfectamente claros que no somos probablemente los héroes de las historias de otras personas, a lo mejor somos los villanos de esas otras personas, historias que no salieron bien. Todos tenemos historias de ese tipo y al revés. ¿Qué tal si tienes la oportunidad tan sencillo de enviar unas disculpas por algo malo que hiciste? O tan sencillo que puedas perdonar a alguien que te hizo algo y tú simplemente te liberaste de esa emoción que en algún momento te hizo sentir mal. O estas relaciones padres e hijos. Quizás tú conozcas mucho más casos que nosotros, pero este padre que le exige constantemente al hijo y el hijo se siente de alguna forma, eh, ¿qué palabra pudiera utilizar? Humillado o no reconocido o quizás no siente el amor del padre, pero al final cuando se cambian los papeles y le preguntan al padre por qué eres así con él, porque lo amo y quiero que sea lo mejor. Entonces es su forma de querer. Entonces aquí entran otras conversaciones, pero al final, si no existe ese mensaje, muy probablemente este hijo va a decir, mi padre nunca me quiso. Y totalmente, Miguel, lo cual seguramente no es así y efectivamente el que creer que estás haciendo algo bien por tus hijos te lleva a mantener cierto tipo de decisiones, cierto tipo de conductas y poder saber el hijo que nos sentimos orgullosos de ellos, de ellas, de lo que han hecho, de quienes son, en quienes se han convertido. Quizás habrá alguien, como en la película de Antes de Morir, pues Edward va y habla con su hija, conocer a su nieta, para poder, esa parte que estabas describiendo, digamos, él tuvo oportunidad, tampoco son spoilers, la película es de 2007, evidentemente ahí ellos sabíamos que, iba a terminar la película, no sabíamos en qué orden iban a ir partiendo, pues parte primero quien menos imaginábamos y Edward logra cumplir un poco con lo que en su momento no, nos estás describiendo. Él tuvo la oportunidad de acercarse a la hija, tuvo oportunidad de ir a verla. En una primera instancia, no, eso lo llevó a distanciarse de Carter, se enojó con él por haberlo llevado sin su consentimiento y él, si bien hacía la lista placer y anotaba lo que le venía en gana a Edward, que siempre había sido un hombre que hacía su voluntad, esta vez no le gustó que fuera Carter quien pusiera la nota de ver a la hija. Pero esa parte importante de delegar, de poder dejar ese mensaje. No sabes si vas a regresar a casa, no sabes si el día de mañana pues ya no vamos a estar o tengas un diagnóstico, cualquier cuestión, pero qué importante es para los que se quedan, porque creo que mucho de lo que aquí estamos hablando, pues el que se va no se va a enterar, no va a estar ahí,
no le va a tocar, no va a vivir su propia muerte. Hay quien dice, vives la muerte de los demás, no la propia. Y creo que ahí es una parte donde quería preguntarte y que la gente conozca. A mí me ha encantado el trabajo que ustedes hacen desde el podcast, donde hablan de estos temas, que tiene un nombre padrísimo, que es Antes de Morir. ¿No? Y efectivamente, pues todas las oportunidades que se abren, la película nos da este gran mensaje de esperanza, pero la realidad es que no han cambiado las cosas desde entonces. Sigue sin que en la mesa se ponga el tema de voy a morir, ¿no? Y pasa seguramente en muchas áreas de nuestro continente y en muchos países, la respuesta generalmente es no digas eso. No hables de morir, no hables de la muerte, ¿no? Y como si, vamos, el único seguro, no la traigas, es el único seguro que vamos a tener, Miguel. Y esa parte de la película, al final, el asistente personal de Edward, yo pensaba, porque la voz es de Morgan Freeman, de Carter, del que te va relatando toda la película, pensé que él escalaba la montaña para dejar las cenizas, pero no, quien finalmente lo hace es el secretario, el asistente personal, y me fue muy simbólico para mí, muy interesante cómo podemos darle esa gran oportunidad a la gente que nos quiere de, aunque no estemos, cumplir nuestra voluntad. ¿Qué te parece, Miguel? Mira, me parece increíble y te voy a comentar eh, tres cosas relevantes. ¿Qué pensará? Bueno, evidentemente Jack Nicholson hoy día creo que tiene un problema de demencia, ¿no? De alguna Sí, forma, parece. ¿no? Y es una pena, y te digo, a mí una de las cosas que más miedo me da es precisamente caer en un proceso de demencia porque estás pero no estás. Entonces, no solamente es morir, lo importante de vivir es precisamente saber que viniste para algo, aunque mucha gente pueda estar en procesos mentales o en procesos de depresión o tristeza, pues viniste siempre para algo y vas a impactar a alguien. Entonces, el hecho de planificar no es solamente para la muerte, es para que, imagínate, que te pase lo que le esté pasando a Jack Nicholson. Para mí, uno de los mejores artistas que he tenido oportunidad de ver. Y mira, que esta película a la cual estamos haciendo mención hoy, para mí es un peliculón única en su set. No ha habido otra igual. Me refiero en hablar de la forma como lo hicieron de la muerte y de prepararte particularmente eso sin tristeza, porque tú dices, ah, sí, estamos hablando de muerte, pero no hay tristeza, más bien te ríes un montón, esos dos tipazos ahí trabajando. Entonces, eso es relevante, como esa trayectoria o esa trascendencia de Jack Nicholson, hoy la sabemos nosotros, no él. Probablemente él ya no se acuerda de estas cosas y es una pena terrible. Y nosotros tenemos una experiencia, porque así como estamos hablando de Antes de Morir, el podcast es una consecuencia de un trabajo que hemos venido haciendo, que es esta aplicación que se llama Passpose, que es la solución que nosotros estamos poniendo en la mesa para que la gente pueda planificar. No es un testamento, es simplemente la oportunidad que tú tienes a través de tecnología de dejar mensajes para el futuro y dejar listados patrimoniales y dejar instrucciones para tu mascota o instrucción para tus dependientes. Y fíjate que al principio, cuando intentábamos colocar el producto o intentamos colocar el producto, cuando hablamos solo de la solución, la gente no quiere escuchar eso. Porque ¿para qué voy a hablar yo de algo que no me interesa en este momento, que es dejar tus asuntos en orden? Entonces, lo relevante de todo esto es que cuando dejamos de hablar de la solución y empezamos a hablar del problema, hay un cambio dinámico con respecto a la interacción de la gente. Yo no quiero una solución porque primero no sabes cómo planificar o cómo aceptar o abordar esa solución. Pero cuando te hablo del problema, probablemente alguien o lo ha vivido o ha escuchado lo que significa que alguien muera y deje patrimonialmente un desastre. Y entonces viene el dicho de que las familias realmente se conocen es en las herencias.
Y realmente es verdad, hermanos peleados por dinero, por inmuebles, inmuebles perdidos porque no puedes pagar de alguna forma los traspasos, los testamentos que no se hacen, los casos intestados que ocurren. Entonces, al final, cuando hablamos del problema particularmente, es donde hemos conseguido una conexión directa con el público. Y es allí como la película a la cual estamos haciendo referencia hoy conecta tanto y fue tan exitosa, porque tú te ves reflejado allá. Pero cuando se trata de hablar de ti en tu ausencia, en tu silencio, mejor dicho, ausente del ruido, tú dices, esa conversación la voy a tener más adelante. Y en el más adelante es cuando realmente no terminas haciendo nada, te llega tu día y pues ese es el cambio que estamos intentando hacer. Sociedades un poco más avanzadas, como en Estados Unidos, como en Japón, donde también de alguna manera los gobiernos se han involucrado muchísimo para que esto fluya de una forma diferente, pues ha tenido una penetración un poco más relevante que en Latinoamérica. Y es contradictorio porque Latinoamérica, llevando esta bandera de la religión, por así decirlo, mm, el ser religioso, voy a hacer las cosas bien, entonces voy a ir al cielo, bajo esta expectativa romántica del optimismo, pues de alguna u otra forma mm, no es que la ponemos en duda, sino que decimos, si todo va a estar bien, ¿por qué no planificas? ¿Sabes? Entonces, creemos que hay muchas formas de comunicar lo que estamos intentando decir. Si bien no hemos logrado la exacta para llegar a la gente, sabemos que racionalmente no lo vamos a lograr. Emocionalmente creemos que es el vínculo más apropiado, porque si tú realmente amas a alguien, a la gente que está alrededor de ti, no lo tienes que hacer por ti, lo tienes que hacer particularmente es por esas personas que van a quedar por ti. Y es esa parte donde varias escenas vienen a mí ahorita que te escucho de la película, donde la lista cumplía y tenía el propósito de que esos sueños, ilusiones, anhelos y sobre todo los seres queridos que vimos, él finalmente, Carter regresa a la casa. ¿No? Regresa con su esposa, regresa convencido a lo mejor que nunca debió irse, regresa reflexionando de que si a lo mejor debió equilibrar mejor su vida, trabajo, hijos, familia, esposa, él mismo. Y creo que esta parte que estás diciendo es elemental, Miguel, porque al escucharte y como médico y dedicado a la salud mental, nosotros vemos sufrir a la familia. Nosotros vemos estas dificultades que estás describiendo, porque a veces la muerte puede llegar por mano propia y es una situación delicada, compleja, difícil, y estamos hablando de accidentes, enfermedades, pero también incluye ese tipo de condiciones y si hay de por medio alguna señales, porque bien describiste, yo lo pongo en mi propia piel y digo, yo no quiero que mi familia, que mi esposa y mis hijas lo pasen mal. Entonces, sí, qué bueno que no quiera que lo pasen mal, pero ¿qué vas a hacer? Creo que las cosas, si bien lo dices muy claro, inician, el impulso es a partir de la emoción, ellas son importantes para mí, ellas son lo más valioso que tengo, sí, pero ¿en qué acciones? ¿En qué conductas, en qué comportamientos se va a ver reflejado? Porque yo puedo decirlo, ahora sí como comentamos, de dientes para afuera, pero son los actos quienes finalmente pueden darle peso a mis palabras. Querido Miguel, ya para ir Definitivamente. llegando al final del episodio, ¿qué te deja a ti la película de Bucking List antes de partir como mensaje para la gente que nos ve, que nos escucha y que pueda tener ese gusanito de hablemos de la muerte y si no lo has hecho, hay manera de hacerlo? Sí, yo creo que es muy inspirador, yo creo que es muy motivador. No necesariamente tienes que pensar en morir para hacer una lista, ¿no? Eh, Supongamos, te gusta comer y tienes posibilidad de pagar determinados restaurantes, entonces haz una lista de los restaurantes que quieres ir.
porque al final eso te mantiene inspirado, te mantiene en sentido. O sea, ¿te gustan las películas? Tómate el tiempo para decir, estas son las 10 películas que no he visto y me gustaría ver, por ejemplo, ¿sabes? Al final todo se trata de vivir el momento y aprovechar las circunstancias tal cual como están, ¿sí? Porque tú no sabes qué vas a pensar mañana, tú no sabes qué va a ocurrir mañana, tú no sabes si siquiera vas a estar mañana, si vas a despertar mañana. En consecuencia, yo creo que la planificación lo que te ayuda particularmente es a vivir, a mantenerte motivado, a mantenerte inspirado. Y sí, en ese momento que va a llegar cuando no sé si Dios, el destino o quien sea que esté manejando el titiretero, pues nos llame, eh, lo mejor es que dejes tus asuntos en orden también para no afectar a tus seres queridos más directos y que ellos no te vean como un héroe, porque no es un tema de heroísmo, es simplemente murió como vivió, ¿sí? Entonces, de esta forma, creo que si empezamos a trabajar nuestra mente en saber que en algún momento no vamos a estar y vivir agradecidos de que hoy estamos vivos, pues creo que tarde o temprano la magia va a llegar a tu cabeza y te va a decir, esto lo voy a empezar a ordenar de una forma mejor a como lo estoy haciendo hoy día. Querido Miguel, para la gente que quiera seguirte, saber más de ti, conocer más acerca de esta iniciativa tan interesante donde alguien puede dejar un legado en el momento que lo desee, sin importar la edad que tenga, dónde encontrarte, dónde buscarte, aparte de el podcast Antes de Morir, recuérdenlo, está fascinante todos los episodios, vean el nuestro que quedó padrísimo, pero ¿dónde más podemos encontrarte? Sí, particularmente Antes de Morir podcast, estamos en todas las redes, desde YouTube, TikTok, Instagram, todo lo que sea redes, ahí estamos. También pueden saber de la aplicación en directamente pastpost.com y allí particularmente van a conseguir todo lo que realmente necesiten. No, a mí me pueden conseguir directamente en LinkedIn, es la red social que uso, y con todo gusto tardo en responder quizás, pero no dejo de responder nunca. Pues querido Miguel, nosotros te agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio, el compartirnos esta experiencia y haber hecho este análisis. Yo me uno a tu reflexión acerca de que estas listas habrían de ser como una guía, ¿no? Como una señal a donde podemos nosotros llegar y ser un motivo de inspiración, pero no lo olviden también la parte de poder dejar un legado a la familia, a los seres queridos y a las demás personas es crucial y ojalá esto vaya despertando esas conciencias y vaya generando inquietud para que la siguiente ocasión que las personas que nos ven y nos escuchan quieran hablar de la muerte con algún familiar, esté o no enfermo, ya ni siquiera porque tengamos posibilidad de saber qué le va a pasar, simplemente para conocer su última voluntad, para poder hacer aquello que él, que ella hubiera querido. Es algo fascinante y si podemos tener algún legado digital escrito y más, mucho mejor. Pues querido Miguel, mil gracias. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y nos vean también por el canal de YouTube de Cinequiatría. Gracias, querido Miguel. Te mando un abrazo, Agustín. Muchas gracias por la invitación. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.